mujer embarazada y rechazada, liberó en silencio al guerrero Lakota y a sus hijas de una emboscada de redes. El polvo rojizo del barranco de maderos muertos se pegaba a las faldas de Martha Ellison mientras avanzaba por el terreno áspero con una mano sosteniéndose el vientre abultado y la otra aferrada a un cuchillo desgastado. Viuda a los 22, madre en camino, sin el amparo de un esposo, se había vuelto un fantasma en un pueblo que antes la llamaba vecina. Ya habían pasado 6 días desde que el consejo del pueblo la había expulsado, alegando que su embarazo, sin un esposo vivo, traía vergüenza a su comunidad temerosa de Dios. Los susurros la siguieron hasta la salida. La muerte de Thomas Ellison dejó algo más que una viuda. Dejó a una mujer esperando un hijo que no podía ser suyo. El sol despiadado de agosto caía sin piedad mientras Martha seguía el cauce seco del arroyo. Pero antes de continuar este camino conmigo, suscríbete a nuestro canal para más historias de coraje desde los rincones olvidados del oeste. El monte frente a ella no ofrecía más que fatigas, y aún así parecía más compasivo que la comunidad que la había condenado. Un sonido atrajo su atención, no el aullido de coyotes, ni el susurro del viento entre los matorrales, sino algo humano. El llanto ahogado de un niño seguido por el crujido inconfundible de una cuerda tensa por el peso. Subió con esfuerzo una pequeña loma y se quedó inmóvil ante la escena. Un guerrero Lakota colgaba atrapado en una compleja red de caza, con sangre escurriendo, donde las sogas se hundían en su piel. 2 niñas pequeñas de no más de 6 y 8 años también estaban atrapadas en redes más pequeñas. Sus ojos llenos de pánico se cruzaron con los de Martha a la distancia. Las huellas de hombres y caballos rodeaban la cruel escena diciéndole a Martha todo lo que necesitaba saber. Cazadores de recompensas habían preparado la trampa y volverían al caer la noche. Su mano se apretó alrededor del cuchillo mientras una decisión comenzaba a formarse en su interior. Martha Ellison había sido una mujer respetada en maderos muertos, la costurera que confeccionaba los vestidos de los domingos de la esposa del alcalde y preparaba sudarios con el mismo esmero. Su esposo Thomas había sido el único herrero del pueblo, un hombre callado, cuya muerte por fiebre dejó un vacío en su corazón y en las necesidades prácticas de la comunidad. Los primeros rumores empezaron 3 meses después de enterrar a Thomas, cuando sus vestidos ya no podían esconder su vientre en crecimiento. Ella había guardado su secreto muy dentro, sabiendo lo que significaría. Thomas había estado en cama durante meses antes de morir, haciendo su embarazo una imposibilidad matemática. La reunión del pueblo se convocó un martes con la campana de la iglesia repicando con una urgencia inusual. Martha se paró frente a rostros que antes le sonreían ahora torcidos por el juicio y el desprecio, mientras el pastor William hablaba de pecado y vergüenza, trayendo la ira de Dios sobre un pueblo sediento. Un hijo concebido en adulterio no puede respirar en maderos muertos, declaró el alcalde Crawford, golpeando su mazo, mientras el consejo asentía con gravedad. Tienes hasta el amanecer para tomar lo que puedas cargar y dejar este pueblo para siempre. Nadie habló en su defensa. Ni las mujeres a las que ayudó a parir, ni los hombres cuyas heridas atendió cuando el doctor no estaba. Su silencio dolió más que cualquier acusación. Aquella noche, Martha recogió lo poco que tenía el cuchillo de caza de Thomas, una cantimplora carne seca, una manta y el relicario de plata con el retrato de su madre. Al amanecer ya era un fantasma. Se alejaba del único hogar que conocía desde niña, mientras el desierto se abría ante ella como un mar de polvo y tierra resquebrajada.
Había escuchado hablar de un asentamiento a 3 días hacia el este, pero con tan pocas provisiones, y en su estado, la idea era tan remota como las nubes que flotaban sobre el horizonte. Avanzaba como un animal herido, racionando el agua y descansando bajo la escasa sombra que ofrecían los enebros retorcidos. Cada paso no era solo un intento por sobrevivir, sino una manera de contradecir a quienes la habían condenado. La tercera noche, Martha encendió una fogata diminuta bajo un alero de piedra rojiza. Mientras calentaba las manos, sintió por primera vez desde su partida que su bebé se movía. Un impulso firme, como un recordatorio salvaje de que no estaba completamente sola en ese destierro. «Encontraremos un lugar», murmuró a su hijo aún no nacido dibujando círculos sobre su vientre. «Un lugar donde no pregunten por padres, ni por anillos donde valoren unas manos trabajadoras más que los errores o las desgracias». El cuarto día llegó con una tormenta de arena que la obligó a protegerse bajo una saliente rocosa, envolviéndose la cara con el rebozo, mientras el mundo desaparecía en remolinos de polvo rojizo. Cuando el aire se despejó, se dio cuenta de que había perdido la ruta. Se encontraba ahora en una zona que no conocía, donde el terreno descendía hacia un cañón bajo salpicado de pinos nudosos. Allí fue donde escuchó el sonido. Un sollozo ahogado como de criatura pequeña flotaba con el viento. Luego el crujido reconocible de una cuerda tensa. Su pulso se aceleró mientras avanzaba en dirección al ruido, sin saber que ese acto de curiosidad cambiaría para siempre su destino. Martha se deslizó entre las rocas, sus pies hinchados tanteando el terreno suelto mientras se acercaba a la cornisa. Abajo, en un claro entre formaciones de roca rojiza, colgaban unas redes como enormes telarañas, su propósito mortal evidente bajo la luz del sol. Un guerrero lakota estaba suspendido a 1,5 metros del suelo, con sangre bajando por sus brazos, donde las cuerdas ásperas le habían rasgado la piel. Aún así, su rostro mantenía la dignidad y sus ojos seguían desafiantes atentos, aunque su cuerpo luchaba contra las amarras vegetales. Cerca de él, en redes más pequeñas, 2 niñas quedaban atrapadas como aves cazadas. La mayor, quizás de unos 8 inviernos, ya no se movía. Su mirada se perdía en el horizonte, como si calculara una posible huida. La más pequeña sollozaba bajo sus manitas, ya sin fuerza, tras forcejear con las cuerdas. Martha reconoció de inmediato el tipo de trampa. Eran redes de Jed Rourke, el mismo diseño del que alardeaba en la cantina de Deadwood. Ese cazador de recompensas se había hecho famoso por capturar indígenas vivos para cobrar los pagos del gobierno por su traslado forzoso. Había escuchado rumores sobre los métodos de Rourke. Solía separar a los guerreros de sus hijos al capturar familias con el fin de garantizar su misión durante el trayecto hacia la reserva. Esa crueldad no era accidental. Un alma vencida se arrastraba más fácilmente que una que aún peleaba. Agachada entre matorrales, para no ser vista, Martha examinaba las huellas en torno al claro. 5 caballos, 3 hombres. Rourke jamás se movía con más hombres de los que necesitaba para repartirse el botín. Las marcas apuntaban al este, probablemente a por provisiones, antes de regresar por sus prisioneros. Entonces los ojos del guerrero se cruzaron con los suyos oscuros hondos. No emitió palabra, pero su mirada lo decía todo. No pedía ayuda. Evaluaba si ella era otra amenaza o acaso una posibilidad de escape. Martha se llevó una mano al vientre sin pensarlo. El gesto provocó un leve cambio en la expresión de él. La hija mayor del hombre notó la mirada del padre y también la vio a ella. A diferencia de él, la niña no pudo guardar silencio.
ayuda, susurró en inglés. Su voz apenas se elevó, pero en el aire quieto del desierto se escuchó con claridad. La garganta de Martha se cerró. Los recuerdos volvieron como oleadas. Su padre le había enseñado a colocar trampas, y también que toda trampa tenía un punto débil si sabías buscarlo. La navaja de caza de Thomas que llevaba en el bolsillo de pronto le pesó. Sabía lo que implicaría volver para liberarlos. Roark la seguiría, descubriría su implicación. El pueblo que ya la había apartado tendría una nueva excusa para señalarla si interfería con las recompensas del gobierno. El sol caería en 2 horas, y Roark seguramente regresaría antes del amanecer. Si Martha iba a hacer algo, debía ser en ese momento, mientras aún contaba con luz, para encontrar el lecho del arroyo de regreso. «Si nadie me va a salvar», murmuró para sí, repitiendo las palabras que se habían vuelto su mantra desde que dejó Deadwood Bluff. «Al menos yo puedo salvar a alguien». Y con esa convicción, Martha comenzó a bajar la ladera rocosa, la navaja en mano, decisión tomada. El descenso le tomó más tiempo del que había previsto. Su embarazo la obligaba a moverse con cautela sobre el terreno inestable. Cada paso requería concentración. Cada apoyo debía probarse antes de confiarle su peso. Cuando por fin alcanzó el claro, el sudor le pegaba el vestido a la espalda a pesar del fresco del atardecer. El guerrero la observaba sin mostrar emociones, aunque su cuerpo revelaba tensión, músculos listos, aunque atado. «Voy a liberarte», dijo Martha con sencillez, mostrando la navaja de Thomas. «No tengo mucho tiempo». Se dirigió primero hacia la hija menor, asumiendo que la niña presentaba el menor riesgo si todo salía mal. El punto de anclaje de la red estaba bien camuflado, pero los ojos entrenados de Martha lo detectaron al instante, un sistema de contrapeso que se apretaba si se forcejeaba, pero que podía soltarse con un corte certero. Años atrás, Thomas le había mostrado trampas similares usadas por los comerciantes de pieles. La niña cayó en brazos de Martha cuando la red cedió su cuerpecito, temblando por el miedo y el agotamiento. Kaya susurró, señalándose a sí misma, antes de alzar la mirada con unos ojos que mezclaban desconfianza y gratitud. Martha colocó con cuidado a Kaya en el suelo y se acercó a liberar la segunda red. «No hagas ruido», indicó, llevándose un dedo a los labios. La hermana mayor asintió, comprendiendo el riesgo que aún los rodeaba. Esta vez, el rescate fue más ágil. Las manos de Martha recuperaron la destreza del primer intento. En cuanto la segunda niña quedó libre, corrió hacia su hermana y la rodeó con los brazos, susurrándole palabras suaves en su lengua materna. La trampa del guerrero era distinta, pensada para aguantar más peso e impedir cualquier intento de fuga. Martha tuvo que subirse a una roca cercana para alcanzar el nudo central, equilibrándose con dificultad por el peso de su vientre. «Dueña», susurró la mayor, señalándose a sí misma y luego indicando al hombre atrapado, Takoda. Sus nombres flotaron entre ellas como un puente de confianza. Martha asintió con seriedad. Con un último corte, la red se vino abajo. A diferencia de sus hijas, Takoda cayó en cuclillas pese a la altura. Se incorporó despacio, moviendo los hombros adoloridos por tantas horas colgado. No cruzaron palabra. Él revisó de inmediato a las niñas, tocándolas con cuidado, pero con firmeza. Sus manos hablaban por él, cada gesto impregnado del cuidado de un padre. Cuando estuvo seguro de que estaban bien, alzó la vista hacia Martha. Sus ojos oscuros la estudiaron sin pestañear. «Roark vuelve pronto», dijo con un inglés perfecto que la sorprendió. «Ahora tú corres peligro». Luego señaló su vientre abultado. «Nos casan a ambos. Vamos juntos». No era una pregunta, sino la certeza de lo que eran ahora. Martha había elegido al cortar las sogas. No había vuelta atrás.
Partieron hacia el oeste caminando contra el sol poniente usando su resplandor para ocultar la retirada hacia cañones más profundos. Takoda abría paso con firmeza, eligiendo rutas que no dejaran huellas. Martha, mientras tanto, ayudaba a las niñas que apenas podían mantener el ritmo. Pronto cayó la noche en el desierto trayendo un frío seco que calaba hasta los huesos. A Kaya le castañeteaban los dientes. Sin decir nada, Takoda se quitó el chaleco de cuero y lo puso sobre los hombros de su hija menor. Su piel se erizó al instante por el aire helado. Martha les ofreció lo último de su carne seca y la mitad de su agua. Observó cómo Takoda repartía cuidadosamente cada porción entre sus hijas antes de probar bocado. Ese gesto sencillo tan lleno de entrega le despertó algo. Un eco de lo que una familia debía ser. Acamparon en una grieta angosta entre piedras rojizas, demasiado pequeña para ser vista desde lejos, pero lo bastante amplia para resguardar a los cuatro del viento. No podían arriesgarse a encender fuego no con Rourke y su gente probablemente ya siguiéndoles la pista. A la tenue luz de la luna, Martha notó los tatuajes que cubrían los brazos y hombros de Takoda, diseños entrelazados de valentía y protección, marcados entre cicatrices de batallas pasadas. Su rostro seguía imperturbable, pero sus ojos no dejaban de vigilar la oscuridad más allá del refugio. ¿Por qué ayudar?, preguntó por fin con voz tan baja que ni sus hijas dormidas pudieron oírlo. Tu gente y la mía no son aliadas. ¿Y tú? Su mirada bajó brevemente hacia su vientre carga con lo tuyo. Martha se abrazó a sí misma, sintiéndose de golpe más vulnerable, no solo por el frío, sino por lo que acababa de escuchar. Deadwood Bluff ya no es mi hogar, respondió sin más dejando que el nombre del pueblo se le atascara con amargura en la lengua. Como si al pronunciarlo, lo hubiera invocado una chispa lejana de luz, apareció en el horizonte antorchas moviéndose en la oscuridad con un orden que solo podía significar una partida de búsqueda. Jed Rourke había notado sus trampas vacías. Marshall McConnell, murmuró Martha al reconocer la silueta inconfundible del alguacil de Deadwood cabalgando junto a Rourke. Su corazón se hundió al comprender que la cacería ya no era solo una cuestión de recompensa, sino de orgullo del pueblo. El rostro de Takoda se endureció al contar las luces. 7 hombres armados. La miró con una seriedad distinta. Te has ganado enemigos poderosos por gente que ni conoces, Martha Ellison. Que pronunciara su nombre completo la sobresaltó, hasta que recordó los carteles de «Se busca» que seguramente habrían circulado por ahí. Un guerrero lakota, que supiera leer inglés, habría visto su nombre junto a acusaciones de robo y conducta inmoral, la forma en que el pueblo justificó haberla echado. La mañana siguiente traería decisiones difíciles, pero por ahora acurrucada en la oscuridad junto a 3 desconocidos que ya se estaban volviendo aliados. Martha sintió algo que creía perdido en el desierto propósito. Puso la mano sobre su vientre cubriéndolo con instinto y cerró los ojos. Mañana habría huida o enfrentamiento. El amanecer dejó ver lo crudo de la situación. Una nueva serie de huellas rodeaba la zona donde habían acampado antes, prueba de que Rourke traía rastreadores expertos. Takoda observó a lo lejos con mirada de cazador curtido. Se dividieron en 3 grupos, señaló indicando los caminos polvorientos que se alzaban con la luz naciente. Nos están cercando. Su rostro seguía serio, pero un músculo tembló en su mandíbula. Era la primera señal de preocupación que Martha le veía. Winona tiró del brazo de su padre y le susurró algo en su lengua, con expresión decidida, mientras señalaba una grieta estrecha entre 2 mesetas al norte. Takoda asintió escuchando a su hija con el respeto que se reserva a los ancianos de la tribu.
Mi hija conoce esta tierra, explicó a Marta. Antes de que su madre muriera vivíamos en estos cañones. Nona dice que entre esas rocas hay un paso oculto que lleva a agua y refugio. El saber de la niña les dio un rayo de esperanza. Avanzar rápido habría sido una ventaja, pero el estado de Marta lo hacía imposible. Cada hora caminando se sentía como el doble. La espalda le dolía y los pies se le hinchaban dentro de unas botas viejas que jamás estuvieron hechas para andar por el desierto. Cuando el sol estuvo en lo más alto, su calor cayó como plomo derretido. Kaya, agotada, comenzó a quedarse atrás. Sin pensarlo, Takoda la alzó y la llevó sobre sus hombros, a pesar del cansancio que arrastraba. Sus ojos no dejaban de buscar en el horizonte cualquier señal de peligro. El paso estrecho que Nona recordaba casi no se distinguía hasta que lo tuvieron justo enfrente. Una grieta oscura entre paredones rojizos, cruzados por vetas minerales que hablaban de siglos pasados. De su interior salía un aire fresco como si la tierra misma les ofreciera un respiro. Al internarse, el cambio de temperatura fue inmediato. El frescor les devolvió el aliento. A unos 20 metros el paso se abría y daba a una especie de gruta donde un manantial brotaba entre piedras cubiertas de musgo, un oasis en medio de la nada. Mientras llenaban cantimploras y se lavaban el polvo del rostro, Marta notó unos dibujos grabados en la roca, espirales, huellas de manos y, sin duda, la figura de una mujer encinta. Aquellas marcas antiguas le apretaron la garganta. Mis ancestros dicen que este es un sitio sagrado para las madres, explicó Takoda, siguiendo su mirada. Aquí vino la primera mujer a dar a luz lejos del peligro. La dureza habitual en su rostro se suavizó un poco al añadir: tu hijo será fuerte, nacido de una madre que prefiere la libertad antes que la seguridad. Ya con las niñas dormidas bajo la sombra, Takoda y Marta revisaron lo poco que llevaban. Un cuchillo, una cantimplora casi vacía, una bolsita con hierbas curativas que él siempre cargaba, y la manta de Marta, que apenas alcanzaba para resistir una noche, mucho menos para huir de hombres armados. La charla se volvió práctica. Dos adultos trazando rutas de escape y planes de emergencia. Pero por debajo de la estrategia, algo más profundo, se formaba respeto. Ya no eran extraños unidos por el azar, sino aliados con un enemigo en común y un mismo propósito: proteger lo más valioso. A los hijos, nacidos o por nacer. Dejaron atrás el escondite cuando el atardecer tiñó el desierto con tonos morados y dorados. Nona caminaba al frente, su cuerpo pequeño, moviéndose con la agilidad natural de quien ha crecido en estas tierras. Takoda cerraba la marcha, borrando con cuidado todo rastro. La luna, grande y brillante, era a la vez aliada y amenaza. Les iluminaba el camino, pero también a quienes les seguían. Marta sintió cómo su bebé se movía con inquietud, como si también percibiera el peligro que se cernía sobre ellos. El primer disparo retumbó en el cañón poco después de la medianoche. Luego se oyeron gritos de respuesta confirmando los peores temores de Marta. Los hombres de Rourke habían formado un cerco. Se estaban comunicando entre sí para acorralarlos como a presas. Takoda se detuvo en seco. Inclinó la cabeza como un lobo olfateando el aire. Fuego, murmuró, señalando un resplandor anaranjado que asomaba por el filo occidental. Están quemando los matorrales para obligarnos a ir hacia el cañón cerrado. Marta reconoció la táctica con un nudo en el estómago. Era una vieja estrategia del ejército contra los pueblos indígenas: levantar una barrera de fuego por un flanco y colocar tiradores en la única salida posible. Los estaban arreando como si fueran ganado hacia el matadero. Kaya sollozó bajito, aferrada a la pierna de su padre, justo cuando el humo comenzó a rodearlos. Takoda se agachó,
Susurró palabras rápidas en su lengua ancestral y luego miró a Marta. Debemos separarnos. Buscan a un hombre y 2 niños, no a una mujer blanca embarazada. El plan surgió sin muchas palabras. Marta seguiría con las niñas por un sendero de animales apenas visible, mientras Takoda atraería a los perseguidores por otro rumbo. Era un riesgo enorme, pero no hacerlo era peor. Con movimientos firmes y veloces, Takoda se quitó un cordón de cuero que llevaba al cuello y lo colocó en la mano de Marta. Colgaba un pequeño amuleto tallado en madera liso por el tiempo y el roce. Protección, dijo con calma, cerrando sus dedos alrededor del objeto. El gesto cargado de confianza la dejó sin aliento. Asintió incapaz de decir nada con la garganta apretada y abrazó a las niñas, mientras Takoda se desvanecía entre las sombras, dirigiéndose directo hacia los cazadores que se acercaban. Winona no dudó ni un segundo y tiró de Martha hacia una hendidura oculta entre 2 piedras enormes. El paso era tan estrecho que Martha tuvo que girarse de lado, con su vientre empujando apenas por el hueco angosto. Durante casi 1 hora, reptaron por aquel pasadizo laberíntico. Las niñas se deslizaban con agilidad mientras Martha luchaba contra el cansancio y los calambres que amenazaban con inmovilizarla. Cada vez que flaqueaba Winona, aparecía a su lado con su manita firme en la espalda de Martha, empujándola a seguir. Salieron a una pequeña meseta desde donde se divisaba el cañón, envuelto en llamas, justo a tiempo para ver a Takoda rodeado por 5 hombres armados. Su silueta erguida era inconfundible contra el resplandor de la tierra quemada por la sequía. Martha se tapó la boca para contener el grito al ver cómo Rourke se adelantaba con su revólver de empuñadura plateada, brillando a la luz del fuego. Martha apartó a las niñas del borde antes de que pudieran ver lo que estaba por pasar. Su mente giraba a 1000 por hora, por ahora estaban a salvo, pero Takoda no sobreviviría si ella no actuaba ya. Desde la meseta se alcanzaba a ver el campamento de los cazadores, con 3 caballos atados junto a fardos y barriles de agua. El comisario McConnell vigilaba con la mirada fija en el enfrentamiento más allá del resplandor. «No se muevan de aquí», susurró Martha a las niñas, entregando el cuchillo de Thomas a la pequeña mano de Winona. «Si no vuelvo antes del amanecer, sigan la estrella del norte hasta llegar al río». Winona asintió sin decir nada, los ojos abiertos de par en par, pero secos. El descenso de Martha fue dolorosamente lento, cada paso medido, para no mover piedras que pudieran delatar su presencia. Su cuerpo hinchado, que antes era una carga, ahora le obligaba a avanzar con extrema cautela por el terreno hostil. El alguacil jamás la vio acercarse. Años de trabajar en la herrería de don Tomás habían dado a Martha una fuerza que desmentía su estado, y la piedra que descargó sobre la cabeza de McConnell lo derribó sin emitir un solo ruido. Se movió con rapidez, desatando los caballos y vaciando el agua de 2 cantimploras antes de volver a ensillarlos. Entre los víveres había una botella de whisky a medio terminar. Un consuelo privado del alguacil durante la cacería, y Martha la destapó rociando el líquido penetrante sobre las sillas de montar. Con manos temblorosas, sacó el pedernal del bolsillo de McConnell y lo hizo chispear contra su cuchillo, provocando una llama que prendió en el cuero empapado de alcohol. Las llamas se propagaron en cuestión de segundos, prendiendo los víveres restantes y provocando que los caballos salieran corriendo hacia el desierto abierto. El alboroto surtió efecto inmediato. Gritos de alarma estallaron desde la dirección donde retenían a Dakota. 2 hombres se separaron al instante del grupo, corriendo de regreso hacia el campamento en llamas, mientras Rourke y los demás quedaban distraídos por un instante. Martha rodeó la formación rocosa,
donde tenían acorralado a Dakota, buscando un punto justo encima de los cazadores que quedaban. Una oración breve, dirigida a los espíritus que quisieran escuchar, y empujó una gran roca por el borde, provocando una avalancha letal de piedras sueltas. La cascada de rocas y tierra retumbó colina abajo, obligando a Rourke y a sus hombres a dispersarse o ser aplastados. En medio del caos, Dakota se movió como rayo, desarmando al cazador más cercano y usando su propio rifle para mantener a raya a los otros. En la oscuridad, sus ojos encontraron los de Martha. Un destello de entendimiento pasó entre ellos antes de que él se desvaneciera entre las sombras. Martha regresó al altiplano, donde aguardaban las niñas. El corazón le latía tan fuerte que temía despertar al hijo que llevaba dentro. Se abrazaron en silencio escuchando los gritos lejanos y los tiros esporádicos que hablaban de la furia y frustración de Rourke, mientras su trampa, cuidadosamente tendida, se disolvía en desorden. El amanecer llegó sobre los caballos y los restos humeantes del incendio que por poco los atrapa. Dakota apareció sin hacer ruido en su escondite, justo cuando los primeros rayos de sol acariciaban el altiplano. Su rostro estaba manchado de sangre, y hollín, una herida fresca le cortaba la mandíbula, pero sus ojos reflejaban un triunfo fiero al abrazar a sus hijas. 3 de los hombres de Rourke huyeron durante la noche, le susurró a Martha. El alguacil seguía inconsciente, pero con vida. El peligro no había pasado. Rourke en persona y un rastreador leal seguían en pie. Ahora su empeño no era por la recompensa, sino por orgullo herido. Iban a perseguirlos con la tenacidad de depredadores que ya habían probado sangre. Martha sintió un primer aviso punzante en la parte baja de la espalda mientras recogían lo poco que pudieron salvar. Su tiempo se acercaba más rápido de lo que esperaba, acelerado por el estrés de la huida. Debían alcanzar tierra más segura antes de que Rourke se reorganizara, pero las pausas cada vez más frecuentes de Martha dificultaban el avance por los senderos del cañón. Dakota la observaba cada vez con mayor inquietud, notando señales que Martha insistía en ignorar. «Hay un sitio», dijo de pronto Nona en su inglés pausado, mientras tironeaba la falda de Martha. «Mi mamá me lo enseñó. El agua brota de las piedras. La entrada es chiquita. Ningún hombre armado entra fácil. La cueva estaba a menos de 1 kilómetro, pero el trayecto parecía eterno, mientras el malestar de Martha se hacía más intenso. Dakota la sostuvo sin decir palabra. Su fuerza era firme como la sierra, mientras Kaya iba por delante abriendo camino. Cuando llegaron al angosto acceso, otra contracción la dobló por completo, haciéndola caer de rodillas. Dakota la alzó y la pasó por la entrada, envolviéndolos la penumbra fresca como un alivio divino. Al fondo, la caverna se abría en una sala donde el agua resbalaba por las paredes teñidas de minerales hasta un charco cristalino. Sobre las rocas se veían huellas de manos antiguas, el mismo símbolo de mujer embarazada que Martha había visto en la gruta, dándole sentido a las palabras de Nona sobre su uso sagrado. Dakota la acomodó con cuidado, ordenando a sus hijas que reunieran musgo suave para hacerle cama, y él se colocó en la entrada con el rifle listo. «Rourke no se rendirá», dijo sin rodeos. «Yo cuidaré la entrada mientras tú traes a tu hijo al mundo». Y las niñas comenzaron a cantar bajito, con canciones de cuna en su lengua natal, que parecían calmar no solo a Martha, sino a toda la cueva. Aquel lugar ancestral vibraba con energía femenina. Allí estaban grabadas generaciones de partos de resistencias, de vidas nacidas entre piedra y agua. Pero el disparo de un rifle quebró la calma justo cuando el sol caía hacia el poniente. Dakota se esfumó entre las sombras de la entrada, pidiendo silencio con un gesto,
mientras unos pasos pesados se acercaban. Jed Rourke los había encontrado. «Sé que estás ahí, maldito indio», bramó su voz, rebotando entre las piedras afilada como cuchillo por el odio. «Entrégame a la mujer y a las niñas, y quizá te deje llegar vivo a la reserva». Martha mordió un trapo doblado, mientras otra contracción la sacudía ahogando su grito. Winona le puso un poco de musgo fresco en la frente, y Kaya apretaba entre sus dedos el amuleto de madera que Dakota les había dado, moviendo los labios en oración muda. El momento se alargaba como las sombras en el fondo del cañón. Rourke, con su experiencia, no iba a lanzarse a lo ciego por la estrechez donde Dakota lo esperaba, pero tampoco tenía paciencia infinita. El anochecer se acercaba y sus hombres estaban dispersos. «Tienes un minuto antes de que lo saque a humo», advirtió Rourke, y el chasquido de un fósforo encendido selló su amenaza. «La recompensa es por traerlos vivos, pero no dicen qué estado». En la claridad brutal de ese instante, Martha comprendió lo que debía hacer. «Ayúdame a levantarme», susurró a Winona, que la miró con los ojos como platos llenos de miedo. «Tu papá no puede disparar mientras nos protege a todos, pero Rourke no se imaginará que yo actúe». Daddy, con la ayuda de la niña Martha, logró incorporarse una mano, protegiendo su vientre, la otra aferrada al cuchillo de Thomas. Se colocó a un costado de la entrada, ocultándose entre las sombras, mientras Dakota mantenía la atención de Rourke con movimientos calculados junto a la boca de la cueva. La paciencia de Rourke se agotó. Avanzó con furia hacia la entrada, rugiendo con frustración, antorcha en una mano y revólver plateado en la otra. Dakota disparó una vez errando a propósito, mientras se lanzaba para cubrir a sus hijas del fuego que volaba hacia el interior. Lo que Rourke nunca imaginó fue a Martha. Para él solo era otro estorbo entre su presa y su paga. Pero al cruzar el umbral centrado por completo en Dakota, Martha salió de entre las sombras y clavó el cuchillo de Thomas con firmeza en su costado. El asombro de Rourke fue total. El disparo de su revólver se perdió contra la pared de piedra mientras tropezaba hacia atrás. «Tú», jadeó al reconocer su rostro. «La viuda de Ellison, la cualquiera del pueblo». No respondió Martha. Su voz firme pese a la contracción que le sacudía el cuerpo. «Solo soy una madre defendiendo a su familia». Las palabras salieron solas sin pensarlas, pero con una verdad tan clara como el fuego. Miró a Dakota y a las niñas acurrucadas detrás de él. Rourke se desplomó fuera de la cueva, su sangre empapando la tierra reseca del desierto. La antorcha que había lanzado murió en el suelo húmedo, dejando que el crepúsculo azul filtrado por la entrada los envolviera con dulzura. En ese silencio repentino, el cuerpo de Martha se estremeció. El líquido tibio que descendía por su pierna anunció que el niño no esperaría más. Dakota se movió con tranquilidad decidida, guiándola de regreso al lecho de musgo, mientras daba instrucciones en voz baja a Winona. Durante la noche, la cueva ancestral fue testigo de otro nacimiento, como tantos antes. Winona, pese a su juventud, demostró sabiduría heredada, usando lo que su madre le enseñó antes de morir. Kaya, mientras tanto, entonaba cantos suaves que parecían aliviar el dolor de Martha. Al amanecer, Martha sostenía a su hijo entre brazos temblorosos. Su carita fruncida enfrentaba el mundo con fuerza nueva. Dakota, de rodillas junto a ella, tenía el rostro suavizado por el asombro, mientras el diminuto puño del bebé se aferraba con firmeza a su dedo. «Se llamará Thomas Dakota». «Ellison», susurró Martha mirando al hogar que la vida le había dado un guerrero Lakota que comprendía el honor y el sacrificio, dos niñas valientes más allá de su edad, y ahora ese hijo símbolo de esperanza,
donde antes hubo abandono. Salieron de la cueva hacia la luz del día, pasando junto al cuerpo de Rourke, sin voltear. El desierto antes, condena ahora se abría como promesa. Caminaron hacia las montañas lejanas, donde Dakota hablaba de valles con agua limpia y pueblos que valoraban el coraje más que el origen. Si te conmovió la fuerza de Martha al enfrentar el rechazo, si el sacrificio de Dakota por sus hijas tocó tu alma, este es tu momento de formar parte de nuestra comunidad de narradores y oyentes. Suscríbete ahora para descubrir más historias ocultas en los rincones olvidados de la historia, donde la gente común encuentra un valor extraordinario. Dale me gusta si crees en las segundas oportunidades en la familia que elegimos, en la valentía de los que fueron descartados. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el rechazo no es el final de su historia, sino tal vez el comienzo de algo más grande. ¿Desde qué ciudad moderna o camino polvoriento estás viendo esta historia? Cuéntanos abajo en los comentarios. Tu voz importa tanto como la elección de Martha de cortar esas cuerdas en el desierto implacable de Deadwood Bluff. Hasta nuestro próximo viaje en el tiempo, recuerda, los actos más poderosos de valentía suelen ocurrir en el más absoluto silencio.